Obispo de San Francisco, Monseñor Sergio Buenanueva, que es siempre muy amplio a la hora de conversar todos estos temas, pero también cómo es la cuestión del financiamiento de la Iglesia, que no nos queda claro y aparte es muy difícil que alguien lo quiera explicar. Monseñor, ¿cómo le va? Muy buen día. Un saludo para todos ustedes. Gracias, muy amable por atendernos. Varios temas para conversar. Exactamente, varios temas para conversar. El primero que quisiera que aclaremos es ¿cómo está organizado el tema del financiamiento de la Iglesia por parte del Estado? Bueno, mira, lo primero que hay que decir en ese sentido es que en Argentina somos los católicos los que financiamos nuestra Iglesia. El Estado nacional hace un aporte, pero es muy pequeño, es una partida del presupuesto nacional, llamado presupuesto de culto, que cubre entre el 6 y el 7% del total de nuestros ingresos, vale decir que el resto, 93, 94%, sale del bolsillo de los católicos. Por eso no es verdad que en Argentina a la Iglesia la sostiene económicamente el Estado. Esa pequeña parte es el presupuesto de culto, al que hay que añadir otros aportes extraordinarios que hacen las provincias, que hacen los municipios, o también el Estado Nacional cuando hay que restaurar una iglesia histórica o se está construyendo algo, pero son aportes extraordinarios. Lo que se está discutiendo, y está muy bien que se discuta, y está muy bien que se cambie, porque la forma actual de cumplir el mandato de la Constitución, del artículo 2, es anacrónico, tiene que cambiar. Bueno, eso esa parte, ese presupuesto de culto, como decía antes, es entre el 6 y el 7%, y que tiene tres fines. Asignaciones a los obispos, no son sueldos, asignaciones a los seminarios, a los seminaristas, y a las llamadas parroquias de frontera, que son parroquias que están o en fronteras geográficas o reciben esa calificación porque están en zonas especialmente vulnerables. O sea, el resto de las parroquias, incluidos los curas, no cobran del Estado. No, de ninguna manera. Eso es una leyenda urbana que no sabemos de dónde ha salido, porque nunca en Argentina los curas hemos recibido plata del Estado, un sueldo del Estado. Pero bueno, me parece bien que se discuta, que se clarifique, y ojalá, como se ha dicho, la Conferencia Episcopal, los equipos técnicos de la Conferencia Episcopal con los de la Jefatura de Gabinete están trabajando para repensar esto y sobre todo para ir resignando progresivamente las asignaciones a los obispos. Están estudiando varios sistemas de cómo hacerlo, y bueno, me parece muy bueno. ¿Esas asignaciones van directamente a los obispos? ¿Quién lo designa? ¿El Estado? ¿Va a los obispos, dijo seminaristas, y parroquias de fronteras? Sí, a ver, esas tres finalidades fueron las que fueron determinadas durante la dictadura, lo cual es otra piedra de irritación importante, pero el aporte del gobierno nacional a la Iglesia viene de antes, porque está mandado por la Constitución. Antes que la dictadura, los distintos gobiernos, los distintos presidentes de la dictadura le dieran la forma que actualmente tiene, el Estado Nacional sostenía el sueldo del obispo, del vicario general y del canciller, que son los tres roles más importantes de un obispado. Eso fue suplantado por la dictadura por una partida a nombre del obispo por seminaristas, sobre todo si son seminaristas nacidos en Argentina, y esto que llamaba parroquias de frontera. Eso es el aporte del presupuesto de culto. Bien. Está bien. Entonces, ¿qué relación tiene el Estado, la Iglesia y la cantidad de fieles que tenga cada una de las parroquias? No, eso no cumple ningún rol, digamos. En la campaña esta de la apostasía se está diciendo esto. Obviamente, la Iglesia Católica es y seguirá siendo por mucho tiempo la denominación religiosa más numerosa de nuestro país, y eso, pero no solamente eso es lo que le da a la palabra de la Iglesia, a la presencia de la Iglesia, una fuerza muy grande que no la desconocemos, sino la tradición, la historia, la cultura. Pensemos, yo estoy hablando de una ciudad que se llama San Francisco, claro, que tiene en su entrada una hermosísima imagen de este santo que es patrono de Italia. Es decir, los valores, los símbolos, los conceptos del humanismo cristiano, de la tradición católica, están hasta en la Constitución. Entonces, bueno, yo entiendo y es legítimo separar la Iglesia del Estado. Hay que decir que en Argentina no está unido el Estado con la Iglesia. Argentina no es un Estado confesional. La Iglesia no es una parte del Estado, los obispos no somos funcionarios del Estado,
pero sí es verdad que hay que seguir trabajando mucho más en una sociedad tan plural, crecientemente plural como la Argentina, en delimitar más cuidadosamente los ámbitos, ¿no? O sea que no hay relación directa ni indirecta, ninguna relación entre la apostasía y los dineros. Es decir, no porque haya más apostas va a haber menos plata del Estado, ¿no es así? Yo entiendo entiendo el enojo, entiendo la crítica incluso, algunas hasta las puedo compartir, otras no tanto, y entiendo que quieran restarle importancia no importancia, digamos, peso a la Iglesia. Pero bueno, yo también puedo decir... Sí. Padre, ¿el tema de la apostasía tiene más que ver con la discusión por el tema del aborto? ¿Cree usted una discusión política? Más que política ideológica. Este es el último capítulo, pero la movida por la apostasía viene ya de varios años. Tuvo un primer momento álgido que yo recuerde cuando fue la discusión del matrimonio igualitario, 2009, 2010, ahí hubo una primera campaña. Ahora creció con fuerza y se unió a esta otra campaña, separación Iglesia y Estado. Normalmente son las mismas personas las que alientan una y otra campaña. Pero bueno, sí, es una divergencia de tipo ideológico, digamos, se tiene una visión distinta, en este caso del aborto, todas las cuestiones de género, pero también se cuestiona el modo como los católicos hacemos presencia en estos grandes debates ciudadanos. Se tiende a ver que es un modo ilegítimo de... Yo no considero que sea así, yo estoy muy conforme de cómo participamos en la discusión del aborto, creo que fue muy democrático, pero bueno, es una disconformidad que